Día lunes 17 de julio del 2023, quinceava semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 1, del 8 al 14 y el 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 10, del 34 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre, a la nuera con la suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, nos menciona que en aquel tiempo en Egipto ya hay un nuevo faraón. Ya había muerto José, uno de los hijos de Jacob. Ya vivía todo el pueblo hebreo, vivía ahí en Egipto, en la tierra de José. Recordemos que gracias a la administración de José, el faraón le dio la oportunidad de que recibiera a todo su pueblo, a toda su gente, a sus familiares, y se quedaron a vivir en José. Y ahí vivieron muchos años. Recordemos que José había vivido más de 100 años. Estamos hablando de que posiblemente 90 años estuvo viviendo con sus familiares en la tierra de Egipto. Duraron 400 años en Egipto, por lo tanto no podemos decir que fueron esclavos 400 años. Aquí nos menciona muy claramente que cuando sube este nuevo faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo que los israelitas estaban formando pues, un pueblo muy numeroso, eran muy reproductivos, iban a tomar precauciones porque tenían miedo de que se volvieran en contra de ellos y se unieran a los enemigos de Egipto y se fueran y obtuvieran su libertad. Ya los estaban viendo como esclavos. Hago aquí un punto de análisis para que sepan ustedes que no fueron 400 años de esclavos los hebreos en Egipto.
fueron menos de 300 años. Y nos menciona aquí que les pusieron trabajos pesados, les pusieron capataces. Muy claramente dice aquí que les pusieron trabajos muy pesados y construyeron para el faraón dos ciudades, la de Pitón y Ramsés, como lugares de almacenamiento, eran lugares para almacenar la semilla, los víveres. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban los hebreos. Los egipcios llegaron a tener mucho miedo de los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Aquí ya nos menciona, según la historia de los hebreos, según la historia del libro del Éxodo, de que los habían oprimido y que los habían hecho esclavos. Les hicieron una vida pesada, sometiéndolos a trabajos de albañilería. Fíjense, esa es la esclavitud que tenían, de albañilería y toda clase de tareas serviles en el campo. ¿Sí? Bueno, en ningún momento aquí dice que los hayan puesto a hacer las pirámides de Egipto. ¿Sí? Para que tengamos eso muy claro, porque muchas veces así hemos visto unas películas, ¿verdad? Y estamos pensando que ellos formaron las pirámides de Egipto y que formaron obeliscos en Egipto y muchos monumentos muy valiosos históricamente hablando. No lo dice así. Bueno, pues, aquí era tareas serviles en el campo. Pero da una orden aquí al final el faraón, que echaran al río a todos los hijos de los hebreos, si eran varones, para que murieran, pero si eran niñas, que las dejaran vivir. Entonces nos damos cuenta aquí que la situación del pueblo hebreo se estaba complicando, pero recordemos también que José les había dicho, Dios les va a decir cuándo se tienen que retirar de aquí, Dios les va a decir cuándo tienen que salir de Egipto, y mismo Jacob les dijo, ¿sí? Lleven mi cuerpo a sepultar a donde están mis ancestros, su padre Isaac, su madre Rebeca, su abuelo Abraham y su abuela Sara. Y José les dijo lo mismo, cuando yo muera, llévenme a la tierra de Canaán. Dios les dirá cuándo se tendrán que ir. Y bueno, pues aquí vemos que ya se estaban complicando las cosas, el nuevo faraón no los tenía como buenas personas y empezaron a tener problemas de esclavitud, problemas de represión. Y no solo eso, sino que les mataron a sus hijos de los hebreos, los echaron al río. Ya hemos visto nosotros en algunas otras ocasiones la historia completa con respecto a este suceso. Lo pueden ustedes investigar, lo pueden ustedes leer y van a obtener claramente toda la historia plena que está ahí en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo. Los invito a que la lean, los invito a que la estudien y se den cuenta. ¿Cuál es el mensaje teológico de esta lectura? De que nosotros tenemos que tener fe y confianza en Dios, de que nos va a librar de la opresión, de que nos va a librar de los malvados, de que nos va a librar de la maldad humana. Y que desafortunadamente nosotros a veces nos separamos de Dios y empezamos a tener problemas porque no estamos conectados con Dios. Y es muy necesaria la oración, es muy necesario que nosotros sigamos unidos a Dios para que nuestros problemas mundanos, terrenales, materiales, pues salgan adelante y para que todas las demás situaciones conflictivas que se nos encuentren en el camino de nuestra vida pues sean llevaderas. Y le pedimos algo muy importante en la oración que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo que hagamos, que no nos deje caer en la tentación, es lo que le pedimos al Señor. Pero también le decimos que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que tienen errores, a los que pecan en contra de nosotros. Y bueno, aquí estamos viendo que este nuevo faraón pues está oprimiendo al pueblo hebreo. Y bueno, pues así nos puede pasar hoy en día a nosotros. Hay que pedir a Dios para que no nos deje caer en la tentación y que no nos abandone y que cuando están estas situaciones conflictivas en nuestra vida podamos salir adelante. El único que nos puede ayudar es Dios, nadie más, hermanos.
Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Y ahorita en el Evangelio nos vamos a dar cuenta de eso que les acabo de decir. Jesucristo es el camino. No hay otra forma de llegar a nuestro Padre Dios. Desafortunadamente tenemos muchas inclinaciones de otras doctrinas que nos han desafortunadamente desviado del camino de la verdad. Y muchas veces nos dicen o no nos explican nuestros dirigentes espirituales, ni nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, no nos dicen la verdad de las cosas por un adoctrinamiento que ellos quieren que nosotros tengamos. Pero la verdad es esta, la verdad es que el único camino a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Sí? No podemos decir que vamos a llegar al Padre por medio de los ángeles, o por medio de los santos, o por medio de María, nuestra Madre Santísima, o la Madre de nuestro Señor Jesucristo, como ustedes le quieren llamar. No podemos llegar a nuestro Padre Dios por medio de esos mecanismos. Tenemos que llegar a fuerzas por el camino de Cristo, y Cristo nos dejó una doctrina, una enseñanza, y nos dejó al Espíritu Santo, que fue enviado por nuestro Padre Dios, y somos templos vivos del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo podremos llegar, siempre y cuando te pongas a trabajar. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Mateo número 10, ¿sí? Del 34 al capítulo 11, versículo 1, ¿sí? Mateo 10, capítulo 10, del versículo 34, y empieza uno hasta el capítulo 11, versículo 1. Nos dice muy claramente que les dice a sus discípulos, o a sus apóstoles, aquí dice ya apóstoles, porque ya son enviados, ya los había estado enviando a llevar la palabra de Dios a los demás, y la ayuda a los demás. En otras lecturas hemos visto que los comisionó a que curaran toda clase de enfermedades, ¿sí? Que resucitaran muertos, que le sacaran el demonio a las personas, y que los evangelizaran, los adoctrinaran con la doctrina de Cristo, no con la doctrina de una iglesia o de una institución o de una entidad, no, con la doctrina de Cristo. Y muy claramente Jesús les dice a sus apóstoles algo que debemos de tomarlo muy en cuenta, y tengamos mucha exactitud. Dice: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. Fíjense, no he venido a traer la paz sino la guerra. Ah, caray, Jesucristo nos dijo que nos vino a traer la guerra, entonces por eso hay guerras. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. ¿Por qué dice Jesucristo esto? ¿Por qué lo habrá dicho así? Muy claramente lo podemos entender hoy en día, porque no todos creemos en Dios, no todos amamos a Dios, no todos conocemos a Dios, no todos tenemos una fe y una confianza en Dios. Hay gente en la familia que no creen en Dios, otros son semi-religiosos, otros son creyentes nada más, otros son nada más dentro de nuestra propia familia, gente materialista, ¿sí? Mundana, ¿sí? Que nada más piensan en satisfacer sus sentidos corporales. Y es muy difícil, y va a estar en contra. En la propia familia va a haber esas divisiones. Todo por causa de Cristo, por causa de su evangelio, por causa de su doctrina, por causa de la sabiduría de Dios. Ustedes dirán: ¿cómo puede ser posible eso? Sí, porque por ejemplo, en la antigüedad, estamos en el año 2023, pero en la antigüedad hagan de cuenta que estuviéramos en el año 2050, ¿no? Pues ya sería el futuro. Y todo lo que nosotros ahorita estamos aprendiendo dentro de unos 25 años, pues ya no lo van a aceptar tan fácilmente la gente de ese futuro. Y en 1950, quitándole años a este año 2023, pues las madres
les decían a los hijos que rezaran, que fueran al templo, que hicieran oración, que se aprendieran a rezar el rosario, los católicos, ¿sí? Los cánticos, que fueran a misa. Y pues los hijos, obedeciendo a la mamá, obedeciendo al papá, pues iban y algo aprendían. Pero todo eso se fue acabando. Los hijos crecieron y ya no educaron a sus otros hijos a llevar esa costumbre, esa educación, esa cultura, y entonces se va perdiendo esa actividad de tradición, si quieren decirlo ustedes, de conocimiento de Dios. Y los presbíteros, sacerdotes, pues no nos ayudaban porque estaban íntegros nada más dentro de su iglesia. Si ibas, escuchabas. Si no ibas al templo, a la iglesia, jamás ibas a escuchar de Dios nada. Era muy difícil que escucharas tú alguna prédica si no te presentabas dentro de esa iglesia. Hoy en día, pues bueno, ya tenemos las redes sociales, tenemos el internet, en donde hay mucha gente que predica, hay mucha gente que anuncia a nuestro Padre Dios, hay muchos sacerdotes que dan misa y la transmiten por internet, hay muchos pastores, ¿no?, que hablan de Dios, hay unos que son lobos vestidos de ovejas y hay otros que posiblemente pues sí están ayudando a las personas, no lo sabemos, pero es muy difícil. Y hoy en día, cuando alguien conoce a Dios y es el hijo y el papá no está de acuerdo, o es la madre y la hija no está de acuerdo, es la suegra y la nuera no está de acuerdo. Entonces, aquí muy claramente he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia, porque no van a aceptar sus ideas, su arrepentimiento, su reconciliación, su conocimiento a Dios. El que ama a su padre, en la segunda parte del Evangelio, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, dice Dios, dice Cristo. Diríamos nosotros, bueno, pues nosotros queremos a mi papá, yo quiero a mi papá, quiero a mi mamá, pero lógico, pues a Dios lo queremos más, así podemos decirlo, ¿no? Sí, porque las palabras son palabras, se las lleva el viento, dice por ahí el dicho, ¿no? La acción es lo más importante, ¿sí? Y a veces no hacemos correctamente las cosas, hacemos a un lado las cosas de Dios, ¿sí? Primero está el papá, primero está la mamá, y muchas veces primero está la madre que el padre. Más que a mí no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, ¿sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque pues siempre queremos más a nuestros seres queridos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo y hija, si es que los tienen, ¿no? Más que a mí, dice, no es digno de mí, dice Dios. Hay gente que se desvive por los hijos, hay gente que se desvive por los padres, pero no conocen, no aman y no se ponen a trabajar la labor que Dios nos ha designado a cada uno de nosotros. Y ese es el problema, ¿eh? Es el problema que tenemos, porque se nos va yendo la vida, ¿sí? Y estamos disfrutando la vida. Si tenemos suerte de llegar a adultos, si tenemos suerte de llegar a viejos, ¿sí? Y nos damos cuenta que hemos disfrutado la vida y el Señor nos dice, no me conoces, ¿sí? No me amas. ¿Crees que porque vas al templo los domingos, a misa los domingos, eso todo es suficiente? Muchas veces les pueden preguntar a ustedes, a ver, ¿me puedes explicar qué es la misa? ¿Me puedes explicar en qué se divide la Santa Misa? ¿Me puedes explicar, sí, la liturgia que se lee en la misa? ¿Sí? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Me puedes explicar a quién reciben en la comunión? ¿Me puedes explicar? Y no explican. Los mismos católicos dicen barbaries, dicen cosas equivocadas.
y no entienden y no saben ni en una forma doctrinal ni una forma religiosa lo que están llevando a cabo dentro de su propia religión, y tienen muchas equivocaciones. Pero para otras cosas mundanas y terrenales son muy hábiles. Ponme donde hay y yo agarro, dicen algunos. Entonces el que ama más a su padre y a su madre no es digno de Dios. El que ama más a su hijo y a su hija más que a Dios no es digno de Dios. Y termina esta parte que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? ¿Sí? A Cristo lo crucificaron, cargó el madero, lo crucificaron, ¿sí? No lo colgaron en un madero, lo crucificaron, porque así dice la historia, crucificaron. Posiblemente cargó la cruz, posiblemente cargó el madero, pero aquí dice, el que nos toma su cruz y me sigue, pues Cristo tomó su cruz entonces. Pero ¿qué es la cruz? ¿Sí? Es el destino, ¿sí?, que tenemos con Dios. Es la finalidad y el objetivo que tenemos con Dios. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos con Dios? Pues hoy en día sabemos que vivimos la época del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene dones. Y esos dones los tienes tú. No todos los dones los tienes tú, tienes algunos. Y todos los dones son diferentes en cada una de las personas. Pero todos son dones del Espíritu Santo. Y nos tenemos que poner a laborar con ellos. A hacer obras de caridad corporales y espirituales. Ayudar al prójimo principalmente. Recuerda que Jesús lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra la ley de los profetas, dijo Jesús. Lo dijo Jesús, no lo estoy inventando yo. Hay gente que tergiversa lo que les estoy yo diciendo, ¿sí? Inventa otras cosas, ¿sí? Y bueno, el tomar su cruz de Cristo es hacer lo que Cristo hizo por los demás, dar la vida por los demás. Y es lo que tienes que hacer tú, ayudar al prójimo. Dirás tú, pues yo ayudo a mi familia. Hay otra parte en las escrituras donde Jesucristo dice, de nada te sirve, ¿sí?, hacerle el bien a quien te ama. Ellos te aman. Lo importante es aquellos que no te aman o aquellos que ni te conocen. Y principalmente a los enemigos. Dirás tú, es lo más difícil, pues sí, pedir por ellos, ¿sí? No guardar el rencor, no tener venganza sobre ellos, no desearles el mal, porque pues la gente cuando hay enemistad con alguien, sí, son capaces hasta de maldecirles, así les dicen, ¿no? Que de nada sirven esas maldiciones, porque en realidad, pues, ¿qué? Pero es tu mal deseo, ¿verdad? Y eso te estás tú llenando de veneno, te estás llenando tú de enfermedad, porque eso no sirve de nada para esa persona. Tú puedes maldecir a alguien y esa persona no le va a llegar a esa maldición porque tú no tienes ni fuerza para maldecir, ni fuerza para bendecir. El único que tiene ese poder es Dios, el Espíritu Santo. Entonces espero que hayan entendido que es cargar la cruz, es ponerte a trabajar para el bien de los demás, así lo hizo Jesucristo. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. Pues hay que seguir a Cristo, como les dije hace rato. El único por el que podemos llegar a nuestro Padre Dios es Jesucristo. Nadie más, repito, nadie más, por nadie más podemos llegar al Padre. Podemos llegar a Cristo. ¿Quién nos lleva a Cristo? María. ¿Quién nos lleva a Cristo? Los ángeles. Y Cristo nos lleva a nuestro Padre Dios. Entonces, el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la va a salvar, dice Jesucristo. ¿Cuántas veces tratamos de salvar nuestra vida aquí? Nos preocupamos por las cosas materiales y mundanas, por trabajar, tener dinero, guardamos dinero para nuestras necesidades. Y sí, hacemos muchos planes, planes para pasear, planes para comer, planes para construir una casa, planes para comprar un coche, planes para nuestro futuro, ¿eh? Principalmente la gente que se va a jubilar, ¿no? Se jubilan, ¿no? Ya tienen planes, ¿no? Y siempre andan planeando todos, todo planean, la vida de los nietos, la vida de los hijos, sí, andan planeando la vida, pero pues eso es vano, es algo mundano y terrenal. Debemos de salvar la vida, pero una vida espiritual, y por lo tanto pues le tenemos que pedir a Dios que no nos deje caer en tentación,
así nos decimos en la oración que nos enseñó Jesús, y también le pedimos al Señor que nos llene de fuerza del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que Él nos encomendó, porque venimos con un trabajo que Él nos ha encomendado, hermanos. No venimos nada más a vivir en una forma mundana. Eso, el maligno es lo que quiere que tú quieras entender siempre, que vienes tú de una manera nada más mundana, y no es cierto. Venimos aquí a tener un trabajo espiritual, pero desafortunadamente pues ese conocimiento de lo que tenemos que hacer no se nos brinda, no se nos enseña, no nos dicen. Desde niños empezamos a crecer y no nos dicen que primero está Dios. A los niños que les empezamos cuando están creciendo y empiezan a hablar, siempre le decimos al niño, a ver, di papá, di mamá, pero nunca le decimos que diga Dios, ¿sí? O que diga Padre Dios, o nuestro Padre Dios. Siempre le decimos, a ver, pronuncia las primeras palabras, y siempre andamos queriendo que diga ya papá. Ah, ya dice papá, ah, ya dice mamá, ¿sí? Desde ese momento ya estamos equivocados, hermanos, porque venimos, gracias a nuestro Padre Dios, estamos aquí, pero para conocer, amarlo y servirlo. O sea, servirlo es cumplir con a lo que venimos. Es como si tú llegas a una empresa y te contratan. Yo soy ingeniero, señor ingeniero, lo contratamos para que usted arregle las máquinas de la empresa, para que usted haga diseños de una nueva prosperidad de la empresa. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y llega el ingeniero todos los días, llega a tomar café, llega a hablar por teléfono, por celular, llega a platicar con sus compañeros, ¿sí? Y nunca planea nada y no hace nada, conoce toda la empresa, conoce a todos, ¿sí? Vacila con todos, ¿sí? Se enamora de alguna muchacha de la empresa y se casa con ella, pero no cumple con su trabajo de ingeniería. Pues es lo mismo, hermanos, disculpen el ejemplo tan estúpido que les pongo, pero venimos a este mundo a laborar con el compromiso, con el objetivo, con lo que Dios nos ha mandado a hacer, y venimos a todo lo mundano, a escuchar bien, a ver bien, a comer bien, a oler bien, a disfrutar bien, pero no hacemos lo que nos corresponde y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10, 20, 30, 40 años, y cuando ya estamos viejos le echamos la culpa a otros. Es que mi padre, mi madre nunca nos enseñó, nunca nos educaron, nunca nos dijeron, ¿sí? Tenemos ese pequeño problema, ¿eh? Todos los seres humanos que llegamos a este planeta no nos dicen que tenemos que ponernos a la obra en las cosas de Dios, ¿sí? Y vemos muchas religiones, monoteístas o politeístas, ¿verdad? Las que quieran ustedes manden, y de todas maneras vale para puras vergüenzas, porque no les dicen a la gente que a lo que dividen aquí es a cumplir el trabajo que Dios nos ha encomendado. Antes de llegar aquí, ya el Señor nos ha encomendado un trabajo, y por eso tenemos al Espíritu Santo, porque nos da lleno de dones y los tenemos que ponernos a trabajar. Pero empezamos a usar esos dones del Espíritu Santo, pero para las cosas mundanas y terrenales. Las habilidades, el conocimiento que tenemos, lo diestro que eres en algo, lo ocupas para lo mundano y lo terrenal y no para las cosas espirituales. Es increíble, pero es cierto eso, ¿eh? No nos damos cuenta a lo que hemos venido a este planeta, ¿eh? Por eso dice, el que salve su vida la va a perder, pero el que la pierda por mí la va a salvar. Sí, porque hay mucha gente que sí está haciendo, que quiere hacer o que trata de hacer las cosas que Dios quiere, y por hacer las cosas que Dios quiere, pues pierde esta vida mundana y terrenal. Pues, él ya cumplió, ¿no? Él está cumpliendo. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, dice Cristo a los apóstoles. Si lo reciben a ustedes, me lo están recibiendo a mí, ¿sí? Ustedes están escuchando ahorita la palabra de Dios. Estoy yo leyendo y les estoy dando mi explicación. Pero si ustedes reciben, no me están a mí comprendiendo, no me están a mí aceptando, a mí, yo persona, no. Sino están aceptando a Cristo, están aceptando a Dios. Y quien me recibe a mí, dice la Escritura, recibe al que me ha enviado, que es nuestro Padre Dios. Acuérdense, por eso les digo que pues nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y nos da un ejemplo: el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta, ¿no? ¿Qué es eso de recibir a un profeta? Pues aceptar la sabiduría de Dios, las profecías de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Algunos otros profetas,
Samuel, Elías, Eliseo, pero no hay libros de ellos escritos. Se mencionan en la historia de los hebreos. Pero no todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, hermanos, no. Lo que sí es palabra de Dios es todo lo que sale por boca de los profetas. Entonces, si ustedes aceptan la palabra de Dios, entonces van a recibir la recompensa de lo que es recibir la palabra de Dios. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. ¿Quién es el justo nada más? El único justo es Cristo. Si lo recibimos a Él y aceptamos a Él, ¿sí?, vamos a recibir la recompensa de un justo. Nos va a juzgar bien nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él va a estar con nosotros. Dice aquí, quien diere a uno, quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Repito, quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, ayudemos, eduquemos, cuidemos a los niños, protejámoslo. Por ser discípulo mío, al hacer esto, somos discípulos de Cristo, y les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, desafortunadamente hoy en día, y siempre ha existido esto, durante todas las generaciones. No hay ninguna generación que digas, en el año 50 nunca se maltrató a un niño, en el año 60 nunca, en el año 800 nunca, en el año 2000 nunca, no, siempre. Siempre los niños, los menores de edad, han sido presas de la maldad del hombre, de la maldad del maligno. Los han secuestrado, los han violado, se los han comido, ¿sí?, los han asesinado, ¿sí?, los han ofrecido a dioses. En la época de los judíos, el Manases, un rey que tuvo los israelitas, ofreció a su hijo al altar de un dios Baal, lo quemó. Y esto siempre ha existido. Desafortunadamente no se ha acabado. En otra lectura muy claramente Jesús dice, es preferible que le hayan puesto una cuerda en el pescuezo y una piedra y lo hayan aventado al mar a esa persona que le hizo daño a alguno de estos pequeños, a alguno de estos niños. Repito la frase, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, o sea, lo más insignificante que hayan ustedes hecho por alguno de los niños, protegerlos, animarlos, ayudarlos, defenderlos contra el mal, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Acuérdense que un discípulo es el que escucha y obedece, y un apóstol es el enviado. Y termina la lectura diciendo que cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, todavía estaba Judas Iscariote, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. O sea que manda a sus discípulos a llevar este mensaje. Pero Jesús se va también a trabajar, a enseñar en otros lugares, en otras ciudades. No nos dice cuáles, no nos dice cuándo fue eso, ni cuándo se volvieron a reunir los discípulos con él. No nos dice nada porque no es una historia cronológica, es una historia de datos de salvación, de información. Por eso a veces no encontramos una continuidad en las enseñanzas, ni en la historia, ni en la información que nos está proporcionando en los evangelios. Y bueno, pues aquí muy claramente dice que pues les da las instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿sí? Jesús parte de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Jesucristo no solo vino al pueblo judío, vino para todos. Y hoy en día pues agradecemos a Dios que nosotros que no somos judíos tengamos este conocimiento. Desafortunadamente muchos tergiversan esta doctrina de Cristo, le entienden de otra manera, y todo porque quieren ser famosos, todo porque quieren llamar la atención, todo porque se sienten muy interesantes, todo porque quieren ganar un like en las redes sociales, ¿sí?, y ganar dinero, ¿sí? Y bueno, les digo todo esto para que tengamos mucho cuidado y no caigamos en el error de creerles a las personas, nada más porque nos explican según ellos la Sagrada Escritura. Yo a ustedes les digo, a mí no me crean, estamos leyendo
la Biblia, estamos leyendo esta lectura, les estoy dando el capítulo, les estoy dando los versículos, y sigan la lectura para que vean que estoy leyendo lo que les estoy diciendo y les estoy explicando lo que está aquí escrito. Y aún así a mí no me crean. Vuélvanlo a leer ustedes, pero pidan al Espíritu Santo que les diga qué es lo que deben de entender, hermanos. Yo solamente quiero que ustedes tengan la curiosidad y les haya yo sembrado el ánimo para que lo lean ustedes con calma y lo puedan ustedes analizar y estudiar, pero conforme a la comunicación que tengan con el Espíritu Santo. Él les va a decir exactamente qué es lo que deben de entender y aprender. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios los bendiga.